de que la Macros tuviera su vuelo inaugural y diera comienzo la primera guerra espacial, un grupo de soldados y los habitantes de una isla apartada de la civilización vivirán la crudeza de la guerra y serán testigos del despertar de un ser ancestral venido del cielo, que evolucionó a los seres humanos hace miles de años, pero que también tiene el poder para destruirnos. Para conmemorar el 20º aniversario de Super Dimensional Fortress Macros, Shoji Kawamori llevó a las pequeñas pantallas una historia ambientada meses antes de la llegada a Zentradi, donde el misticismo y leyendas se conjugan con los dilemas del progreso y la guerra, y cómo un pueblo sufre las consecuencias de un conflicto entre dos bandos. Macros 0. La guerra de unificación está en su punto más álgido. Las fuerzas del Gobierno Unido combaten a la Alianza Anti-Unión. Durante una batalla, el teniente Chinkudo y su copiloto Edgar Lasalle, a bordo de su F-14, derriban unos cuantos enemigos con mucha facilidad. Sin embargo, un caza desconocido es capaz de transformarse en un robot humanoide, lo cual sorprende a Chin derribando su avión. Chin despertaría en una extraña choza al lado de la playa. Aquí es donde conocería a una sacerdotisa, Taranom, y su hermana Mao, e irá descubriendo misterios de esta isla llamada Mayan, mientras trata de hacer frente a un enemigo mediante un nuevo y tecnológicamente avanzado caza de combate nunca antes visto. Con la producción de Satellite y con animación de Studio Nue, Macros 0 es una OVA de 5 episodios de 30 minutos cada uno, lanzados entre 2002 y 2004, y ganadora del premio a la obra destacada en la categoría OVAs en la Feria Internacional de Anime de Tokio en 2004. Kawamori buscaba en Zero un enfoque realista en locaciones militares, desarrollando el primer Variable Fighter. Sin embargo, los ataques del 11 de septiembre de 2001 causó que la modificara, haciendo que la historia fuera mostrada desde el punto de vista de dos hermanas habitantes de una isla en medio del Océano Pacífico y un muy joven piloto. Los protagonistas en esta OVA son ingenuos sobre lo que realmente buscan los dos bandos en este capítulo de la Guerra de Unificación, y se sienten más cercanos a la serie original que a la más reciente, pero con un toque moderno, reflejo de la animación que se hacía a principios de los 2000. Chinkudo es un muy hábil piloto, serio, independiente y quien no confía en nadie en un principio. Siendo un niño, presenció fascinado la caída de la nave alienígena, que por años se mantuvo en secreto. Al llegar a la isla Mayan e interactuar con las hermanas Nome, comienza a cambiar su personalidad. Probablemente esto también propiciado por caer en un lugar virgen, donde la paz reinaba y las costumbres de los lugareños eran simples. Cuando la batalla entre Variable Fighters llega a la isla, su deber le indica que tiene que ser parte de eso. Breve y escuetamente vemos en un recuerdo de Chin dándonos a entender que su familia fue asesinada por la Alianza Anti-Gobierno Unido, lo que dejó una marca en él. Ahora, aunado a querer proteger a la isla Mayan y a sus habitantes, pilotará el BF-0, un caza de combate transformable. Aunque empezó con el pie izquierdo con Sara, Shin parece tener mucho interés por ella, y, a pesar de cuestionar sobre sus creencias en las leyendas y sobre el progreso en la isla, poco a poco entendería su punto de vista. Guarda una amistad cercana con Mao, básicamente solo se comunica con ella y con Sara en la isla. Chin intentará proteger a ambas en eventos catastróficos. A fin de cuentas, y a pesar de la aparente indiferencia sobre tener relaciones personales en la milicia, considera a Edgar un amigo, alegrándose de que se encuentre vivo después de varios eventos trágicos. Chin es alguien testarudo y confía en sus habilidades, pero que tendrá mucho que aprender cuando se integre al Escuadrón Skull bajo el mando y tutela del mayor Roy Fokker, para poder pilotar correctamente el BF-0. Taranome, la chamán de la isla Mayan, es una chica desconfiada en los extranjeros, ya que está convencida que atraerá a los Kadum de la destrucción
algún tipo de espíritus, a su isla. Totalmente creyente del folclore y leyendas que se han contado por generaciones en esta isla, que es su hogar, está en contra del progreso y la modernidad, desconfiando de la tecnología, las ciudades y la gente que viene de ellas. Tiene la habilidad de, con su canto, hacer que reaccionen ruinas y flora de la isla, y además activar las células en la sangre de los habitantes de la isla Mayan. Finalmente tiene visiones del futuro, aunque no de manera muy clara, sobre todo cuando se tratan de advertencias. Solo tiene a su hermana Mao, quien a su parecer no comprende del todo las tradiciones y estaría dispuesta a sacrificarlas por llevar a Mayan aparatos tecnológicos que destruyan la esencia de su cultura. Comenzará a confiar en Shin con el paso de los episodios, aunque guarda un trauma de su pasado, ya que fue traicionada por el Dr. Ashford, quien le extrajo sangre al ella estar distraída con un regalo, sintiéndose desde entonces impura y culpable de incumplir normas tradicionales. En el fondo también quisiera ver lo que puede ofrecer las ciudades. Quizás el vivir solo para las tradiciones en su isla es una penitencia autoimpuesta por dejarse llevar por banalidades en su niñez. Sarah es la clave para que el hombre pájaro no solo despierte, sino que sea capaz de destruir a la humanidad o perdonarla. Mao Nome es una niña muy vivaz y precoz, totalmente diferente a su hermana Sarah. Defiende a Shin de Sarah, ya que ella quería que se fuera de la isla, pero Mao utiliza las mismas creencias de Sarah para que Shin se quedara. Se ve atraída por Shin y tiene muchísima curiosidad por lo que pueda contarle de las ciudades. A pesar de toda esa curiosidad por la modernidad, está muy consciente de todas las leyendas que encierra Mayan, pero con la mentalidad de que son solo mitos. Guarda en secreto algo a lo que llama su tesoro, a varios metros de profundidad en el mar. Igual que su hermana, tiene un tipo de sexto sentido, presintiendo y escuchando a los Kadu. El regreso de Roy Fokker nos trae un personaje con un rediseño acorde a estas ovas. Su personalidad está intacta, pero sin tantos excesos que pudimos ver en la serie original, aunque siempre con sus analogías sobre las mujeres. Se porta un poco paternal con Shin al entrenarlo como piloto del BF-0. Orbita alrededor de Aries, su senpai, de la cual parece tener sentimientos más allá de la amistad, siempre estando pendiente de ella, salvándola en los peores momentos. Roy odia la guerra e incluso llegó a comentar que se iría muy lejos cuando iniciara alguna, pero la muerte de un buen amigo parece ser que le dio una razón para pelearla. Aries Turner, una doctora en antropología cultural, es la científica principal en la investigación del AIFOS. Llega a la isla Mayan para continuar con su investigación analizando la sangre de los habitantes. Su trabajo se basa en lo investigado por su mentor, el Dr. Ashford, quien tiene la teoría sobre unos seres avanzados. La protocultura intervino en la evolución humana. Tiene una relación amistosa con Roy, al quien conoce de cuando estudiaban, aunque parece sí sentir más que amistad por él. Presiona en más de una ocasión a Sarah Nome, todo para llegar a la raíz del misterio de la isla y el ser encontrado en el fondo del mar. Una persona que, como buena científica, busca encontrar pruebas que demuestren sus hipótesis, a veces a costa de la cultura indígena, aunque realmente no es con malas intenciones. Edgar Lasalle, oficial de intercepción de radar y copiloto de Shin en el F-14 y posteriormente en el BF-0. Él considera a Shin un amigo, aunque este último no piensa exactamente lo mismo, al menos en un principio. Edgar es un poco más abierto en hablar de su sentir, aunque mesuradamente. Alentará y apoyará a Shin cuando éste lo necesite, aunque esto signifique hacer algo fuera de sus responsabilidades. A pesar de tener el mismo apellido y etnia de Claudia Lasalle, novia de Roy Fokker en la serie original, no hay confirmación de parentesco por parte de los creadores. Los antagonistas, las fuerzas anti-Unión, han tenido una guerra contra las fuerzas del Gobierno Unido por años. En Macro Zero se encuentran buscando exactamente lo mismo que sus enemigos y cuentan con variable fighter aún más sofisticados, tal vez demasiado. Los SV-51. Nora Poliansky es el arquetipo de villana malvada vengativa, que tiene su razón de ser en un pasado trágico. Y así como con Shin, donde su familia fue asesinada por las fuerzas anti-Unión,
Nora le pasó lo mismo, pero con las fuerzas de las Naciones Unidas. Será quien nos revele que el gobierno de las Naciones Unidas no son santas palomitas y tenían planeada la destrucción del hombre pájaro y quizás de todo lo que se atraviese si no podían obtenerlo. Habilidosa en su variable fighter, se le ve derribando a múltiples objetivos con gran facilidad. Tiene una rencilla personal con Shin Kudo, al que derriba un par de veces, y la tercera no llega a concretarse debido al hombre pájaro. Daisy, Didi Ivanov, el mentor de Roy Fokker y al que aún considera un novato. Ellos se conocieron cuando Didi se encontraba en las fuerzas de las Naciones Unidas, pero fue defraudado por estas, por lo que se uniría al bando contrario. Prácticamente en toda su participación en Macro Zero, Didi interactúa solo con Nora, su pareja, o con Roy, con el que tendrá varios combates. El profesor Ashford, un científico aparentemente sin escrúpulos, se conoce poco de él. Sin embargo, podemos intuir que sería capaz de todo por demostrar que su teoría es cierta y lograr sus planes. Incluso si tiene que engañar a una niña o hacer que esa niña ya crecida despierte a un ser capaz de destruir al mundo, para así un nuevo mundo sea creado de las cenizas del viejo. En el apartado visual, Macro Zero nos muestra una animación excelente, con un diseño de personajes, algunos más aterrizados a la realidad que otros. Los entornos muy bien recreados, teniendo una ambientación excelente gracias al uso de luces y sombras. A pesar de que en Macros Plus hubo escenas generadas por computadora, estas eran gráficos que representaban escenarios virtuales. Fue en Macro Zero la primera vez que vemos casas de combate generados en CGI. Afortunadamente supieron diseñarlos y darles un acabado que no desentona con la animación tradicional. Solo en 2 momentos específicos se usó animación 2D para Variable Fighter, y es en estos puntos donde puede verse extraño. Las dogfight, que es como se le llama a las batallas aéreas, son espectaculares, fabulosamente bien representadas, acercándonos y alejándonos de la acción, dotándoles de mucho dinamismo y creando escenas de acción emocionantes. La escena de transformación del BF0 es una muestra de lo que pueden hacer con la tecnología de gráficos por computadora. Un punto que personalmente considero negativo es el peso que representan los BF, sobre todo en su modo Battloid, teniendo batallas más que ágiles y donde sale por la ventana la verosimilitud sobre el peso y masa de un avión que se convierte en robot. Aún así, no es tan grave. Una parte primordial en esta serie de OVAs es sobre la leyenda del hombre pájaro. Según la tradición oral de la isla Mayan, este fue un ser alado que vino de las estrellas. Al llegar a la Tierra tuvo una discusión con el hombre pez. El hombre pájaro cortó sus aletas y cola, y esto hizo que le crecieran piernas. Y así es como nació el primer ser humano, Roy Canu. Muy aparte de lo que dice la leyenda, el hombre pájaro, o como es llamado por los científicos de las Naciones Unidas, IFOS, parece ser un aparato biomecánico. Contiene ADN similar al de los habitantes de la isla Mayan. El cuerpo fue recuperado por las fuerzas de la Unión al usar tecnología encontrada en el ASS-1, nave que después sería rebautizada como SDF-1, mientras que la cabeza se activó justo en el momento en que Mao se la mostró a Shin. Esta máquina tiene un estimado de 10.000 años de antigüedad, y según la teoría de Aries, que a su vez se basó en la teoría del Dr. Ashford, se trata de un emisario mandado por la protocultura para intervenir en la evolución humana. Sin embargo, si la humanidad llegara a perder la conexión con la Tierra, causando muerte y destrucción con sus guerras, el hombre pájaro tendría que destruir a la humanidad mediante la canción de la destrucción. En el apartado musical tenemos temas menos memorables, aunque efectivos. En esta ocasión no hay idol, es la sacerdotisa Saranome, quien con el poder de su canto hace reaccionar las ruinas en la isla Mayan y las células en la sangre de los habitantes, además de poder conectar con el hombre pájaro. El paradójicamente nuevo BF es a la vez el precursor del Valkyrie de la serie original, el BF0 Phoenix, un caza más robusto que el BF1, que presenta tecnología aparentemente más avanzada no vista en lo que sería su sucesor. Algunos diálogos
dan indicio de que este Variable Fighter consume mucho combustible, lo que quizás causaría que modificaran el diseño a como lo conocimos con el BF-1 Valkyrie. Macro Zero contiene muy pocos momentos de humor, en general es una historia más seria, donde incluso nos muestran escenas crudas, la destrucción y muerte de isleños inocentes. A pesar de ser estas ovas precuela de la Macross original, no es recomendable verlas previamente, ya que Zero cuenta una historia independiente al conflicto entre Centradis y humanos. Aquí podemos ver y escuchar sobre términos que se han ido desarrollando a través de los años, términos que reconoceremos al haber visto antes la serie original de 1982. Macro Zero nos presenta una trama interesante, una guerra que sabíamos que sucedió pero que no habíamos presenciado, con personajes algunos más carismáticos que otros y un toque místico que a la vez sirve para dar una mirada y entender el pasado del universo donde la protocultura es la sociedad más avanzada, al grado de ser los causantes de la apresurada evolución humana. Así que todos estos elementos de Macro Zero hace que sea una historia digna de ver. Finalmente, Macro Zero son 5 ovas con excelente acción, grandes personajes, que nos permite ver una vez más a uno muy querido y que expande aún más el lore, agregando una pieza a todo este rompecabezas del universo Macross. Si quieres ver qué episodios, películas y ovas extras tiene Macross 7, puedes verla aquí. Comenta, dale like, suscríbete si no lo has hecho. Gracias por ver. Estaré leyendo todos tus comentarios. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.